del 1 al 4 sin repetirse en cada fila, cada columna y cada diagonal. Tenemos que determinar la suma de los números escritos en los casilleros sombreados. Entonces, la única condición es que tenemos que distribuir los números sin repetirse en fila, columna y diagonal. Bien, chicos, entonces podríamos comenzar, podría ser esta casilla, ¿no? Aquí. Recuerda que vas a escribir 1, 2, 3, 4. En esta columna, como está el 1 y el 4, entonces aquí tendría que ir el 3 necesariamente, porque en esta diagonal está el 2, ¿cierto? Entonces aquí sí o sí tendría que ir el 3. Podríamos comenzar de ahí entonces. Entonces aquí iría el 3. Iría el 3. Como en esta columna tenemos 1, 3 y 4, acá tendría que ir el 2 necesariamente. Ya. Ahora, ¿qué más podríamos considerar? A ver, chicos, ¿en qué fila, en qué columna? Aquí, ¿no es cierto? En esta diagonal, ¿no? La condición es columna, diagonal y fila, ¿no? Entonces aquí va 3, 2, 4, acá tiene que ir sí o sí el 1. Necesariamente, ¿no? No hay de otra. Ahora, en esta casilla de aquí todavía no podemos, ¿no? Saber qué número va. Podría ir el 2 o podría ir el 3, todavía no lo sabemos. Ya, ¿qué otra podremos analizar? ¿Qué otra fila o columna podríamos analizar? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, diagonal 1, diagonal 2. ¿Qué número podríamos considerar? Yo creo, Miss, que en la columna 3, en la primera fila, eh, si observamos bien, donde está el 1, el número que nos piden, el que falta y el 4, antes del 4 podría ser un 3, ya que como está el 2 debajo, ya no se puede repetir. ¿Te refieres a la columna fila 3? No, la primera fila en horizontal, la primera ¿Ya? en horizontal, ahí, en la tercera casilla. Acá. Ajá, ahí podría ser un 3, ya que abajo está un 2 ya. Ajá, claro, eso es muy bien. Claro, porque aquí está el 1, el 4, acá está el 2, entonces sí o sí tiene que ir acá un 3, ¿no? Eso es muy bien. Buen ojo. Entonces aquí tendría que ser el 2. Y lo que nos están pidiendo es la suma de los números escritos en los casilleros sombreados. Tendríamos entonces 2 más 2 más 3, ¿no? Entonces lo que están pidiendo es 2 más 2 más 3. Y esto, ¿no? Por lo tanto sería 7, ¿no? Por eso la clave es 10. Muy bien. Ahí está la solución más formal por la condición. Aquí arranca con 3 en esa posición, ¿no? Aquí nosotros hemos empezado acá. Acá hemos comenzado, ¿no? Pero aquí también puedes comenzar de otra forma en esta casilla. Luego hay 4, luego aquí 1, 2, etcétera, ¿no? La idea es llegar a la misma respuesta, por lo tanto, la clave sería dedo. Vamos con la siguiente, chicos. También podríamos considerar distribuciones gráficas, tal que al menos un elemento es la incógnita. En los casilleros de la siguiente cuadrícula de 4 por 4, solo se pueden escribir los números pares del 2 al 8, de tal forma que no se repitan los números en cada fila, en cada columna y en cada recuadro de 2 por 2. ¿Cuál es la máxima suma de los números escritos en los casilleros sombreados? La máxima suma, ¿no? Es decir, deben haber varias posibilidades, pero nos vamos a quedar con la mayor, la máxima suma. Esta vez la condición es que debe de ser la misma suma en cada fila,
en cada columna y en cada recuadro de 2 por 2. ¿Sí? Entonces tú observas aquí que hay 4 recuadros de 2 por 2, ¿cierto? Este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí, ¿no? No menciona nada sobre las diagonales, ojo, ¿no? Es fila, columna y en los recuadros de 2 por 2. La suma debe de ser lo mismo. Los números que se van a escribir es 2, 4, 6 y 8. Entonces aquí los valores que se van a distribuir. 2, 4, 6 y 8. Bien, entonces, ¿con qué número empezamos? ¿Con qué casilla? A ver, chicos, miren, podríamos comenzar aquí, en esta casilla, ¿no? En esta columna ya se ha escrito el 2 y el 6, me faltaría el 4 y el 8, pero el 4 ya está en esta cuadrícula de 2 por 2. Por lo tanto, sí o sí, aquí tiene que ir el 8, ¿sí? Sí o sí, ahí va el 8. Ya, pero en esta cuadrícula la que nos falta es el 2, entonces aquí sí o sí va el 2, ¿no? Sí o sí, no hay otra opción. Ahora, podríamos considerar esta casilla, ¿no? Esta casilla, mira, en esta fila ya tienes el 6 y el 4, y en esta columna tienes el 2. Entonces, sí o sí, acá tiene que ir el 8, sí o sí, no hay otra posibilidad. Ya, ahora, ¿qué otra casilla podríamos trabajar? Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, podría ser un 4 o podría ser un 6, aquí en esta casilla, ¿no? 4 o 6. Acá tenemos 8, 2, 8, 2, 4 o 6 podría ser aquí, ¿sí? En la parte de aquí podría ser un 4, podría ser un 6 también. Hay varias posibilidades, bueno, por lo menos dos posibilidades, ¿no? Entonces, como me están pidiendo máximo, hay que asumir un valor mayor. Como tengo opciones de ser 6 o 4 en esta casilla, vamos a asumir que sea 6. Es el mayor, ¿no? Como estamos colocando 6, aquí tendríamos entonces un 4, ¿cierto? Porque me falta un 4 acá en esta fila, ¿no? Por lo tanto, en esta cuadrícula falta el 2. Y ya está. Ahora, en esta columna tienes 2, 6, 8, faltaría el 4. Y ya está. ¿Qué más? En esta columna tienes 2, 6, 8, faltaría un 4. Ya, ahora, aquí en esta casilla, ¿qué valor podríamos colocar? Aquí 2, 4, aquí podría ser 6 o también podría ser 8, ¿cierto? Entonces, mira, acá hay dos posibilidades, acá también, ¿cierto? Y acá también hay posibilidades, ¿no? No es único, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos ahora, jóvenes? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Le damos un valor? Recuerda que están pidiendo el máximo, la máxima suma de los números escritos en los casilleros sombreados. Como tengo dos posibilidades en cada casilla, entonces nos podría convenir colocar acá, ¿cierto? Podemos colocarlo en 8, podría ser, porque yo quiero que sea lo mayor posible, ¿no? Puede ser un 8, ¿cierto? Y entonces 8, 4, 2, aquí tendríamos que colocarle un 6. Como es 4, 6, 2, acá tendría que ser un 8 y en consecuencia aquí tendría que ser un 6. Y se cumplen todas las condiciones, ¿sí? En filas no se repiten, tampoco en columnas, tampoco en las cuadrículas de 2 por 2, ¿cierto? Y todo ok. Lo que nos están pidiendo es la suma máxima de los números escritos en los casilleros sombreados. Pero justamente, mira, la clave ha sido aquí, en esta casilla y en esta casilla le hemos colocado los mayores posibles, ¿sí? Por lo tanto, la suma máxima sería 8 más 6 más 6. La suma máxima sería 8 más 6 más 6. Entonces, eso sería 20. Ahora, también podría ser lo siguiente, mira. Podría ser lo siguiente. Este de aquí podría ser también el de acá, ¿no? Pero en este caso hemos dado prioridad a este, ¿no? 8, 4, 4, pero ese de ahí nos sale la suma 16.
Queremos suma máxima. El otro caso sería este de acá, que es el que nosotros hemos desarrollado, ¿cierto? La suma es 20. Hay otro caso, que es este de acá, que en lugar de colocarle aquí en esta casilla 8, le colocamos 6, porque aquí le hemos colocado 8 primero. Y entonces en esa casilla quedaría 6. Y en la casilla superior, 6. De igual forma, la suma ahí es 20. Chicos, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, listo, claro. Ok, chicos, entonces la clave ahí sería, a ver. Por favor, chicos, lo que está de rojito ustedes le agregan, ¿sí? Me parece que no está en su separata, verifiquen, por favor. Vamos a ver los ejercicios de clase desde la 1 hasta la 4. Ajá, atención chicos, aquí miren. Tenemos dos ruedas concéntricas, cada una marcada con 7 posiciones. Las ruedas giran en direcciones opuestas y cada una da una vuelta completa en 7 minutos. Al final de cada minuto, cada letra se encuentra exactamente delante de un número. La imagen muestra las dos primeras posiciones de las ruedas y podemos observar que inicialmente la letra A está delante del número 1. La letra A delante del 1. La letra B está delante del número 2 y así sucesivamente. Las ruedas giran hasta que la letra C está delante del número 2. En este momento, la letra F delante de qué número estaría. Es lo que están preguntando, ¿no? ¿Y cuántos minutos han pasado respectivamente? Bien, chicos, entonces, en resumidas cuentas, la rueda externa gira horario y la rueda interna gira antihorario. Si transcurre un minuto, entonces esta posición, el 1 estaría en esta posición, ¿no? O sea, todos los números van a desplazarse una casilla en sentido horario, todos los números, ¿no? El 1 estaría acá, el 2 estaría acá, el 3 acá y así. Y eso es lo que se aprecia acá en la rueda exterior. En cambio, la interior gira en sentido antihorario. Y la letra A que estaba en esta posición, ahora está en esta posición. La letra B está en esta posición. Es decir, cada letra se va a desplazar un espacio, ¿verdad? Ya no tiene esta posición. Eso ocurre al cabo de un minuto y en simultáneo, ¿no? En simultáneo la red exterior y la interior giran en simultáneo. Entonces, va a llegar un momento, luego de hacer varios giros, van a transcurrir varios minutos, en el que el C va a estar delante del número 2. En ese instante, la letra F estaría delante de qué número. Es lo que están preguntando. ¿Y cuántos minutos deben transcurrir para ello? Bien, vamos a ver entonces, chicos, a ver, atención ahí. Esa es la posición inicial. Posición inicial. Entonces, si transcurre un minuto, tendríamos esta posición, ¿cierto? Los números se desplazan un espacio, es decir, el 1 estaría acá, ¿no? Y fíjate tú que la posición de los valores, de los números, están en sentido horario. O sea, si aquí va el 1, entonces luego aquí iría el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, ¿no? Y para la rueda interior, de igual forma, las letras se van a desplazar un espacio en sentido antihorario, es decir, el A estaría en esta posición, el A, ¿no? Al cabo de un minuto. Pero también las demás letras que le siguen tienen un orden, digamos, horario, es decir, si aquí es A, acá tendría que ser B, C, D, E, F, G, etcétera, ¿no? Por lo tanto, observa aquí luego del primer minuto, tendrías esta posición. Igual que esta.
Vamos a ver en el siguiente minuto, entonces el 1 estaría acá, ¿no? El 1 aquí, luego el 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? El 1 estaría acá, en esta posición, ¿no? Y en la rueda interior, el A estaría en esta posición. Aquí estaría el B, C, D, E, F, G, ¿no? Vamos a ver el siguiente minuto. Ahí está. Pero lo que nosotros queremos es hacerlo rodar o hacerlo girar hasta que el C esté delante del 2. Aquí todavía el C está delante del 6, ¿no? Todavía faltan hacerle más movimientos, más giros. En la siguiente, entonces, ¿verdad que el 1 estaría en esta posición, ¿no? Aquí iría el 1, luego el 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Y en el siguiente movimiento, el A estaría en esta posición, A en esta posición. Luego B, C, D, E, F y G, ¿no? De la siguiente manera. Así, ¿no? Hasta ahí han transcurrido 3 minutos, 3 minutos. En el siguiente movimiento, el 1 estaría en esta posición, 1 en esta posición. Luego seguiría 2, 3, 4, etcétera, ¿no? El 1 en esta posición. Luego, en las letras, la letra C estaría en esta posición, ¿verdad? Y ahí va a coincidir con el 2, porque el 2 va a saltar a esta posición, ¿sí? Aquí estaría el C y el 2 estaría acá, que es lo que nos interesa. Tendrías entonces esta posición, el C frente al 2. En ese instante, entonces, la F está delante de ¿qué número? La F está delante del 5. La segunda pregunta dice, ¿cuántos minutos han transcurrido para llegar a ello? 4 minutos, ¿cierto? Han transcurrido 4 minutos. Es decir, la clave ahí sería 5 y 4, ¿no? La clave sería casa. Chicos, ¿hasta ahí me siguen? Sí, Miss. A ver, jóvenes, les agradezco, chicos, su confirmación, chicos. Es importante, recuerden ustedes, en estas clases remoto, la participación de ustedes es muy importante. Bien, vamos a continuar entonces. Atención ahí. Recuerden, jóvenes, que pueden participar por el chat. Vamos a ver entonces el ejercicio 2. Ya, atención aquí. En cada círculo del gráfico se eligen y escriben 6 números no mayores a 20, uno en cada círculo, todos diferentes. De tal modo que 2 números consecutivos no estén unidos por un segmento. Halle el mayor valor que puede tomar la suma de los números escritos en los 6 círculos del gráfico. Cuando me dicen no mayores al 20, quiere decir que el tope es hasta 20, ¿no? No mayores del 20. No mayores del 20. O sea, podríamos escribir, dado que nos están pidiendo el mayor valor que puede tomar la suma de los números escritos en las 6 casillas, podríamos considerar los 6 mayores, ¿no? Desde el 20, el 19, el 18, el 17, el 16, etcétera, ¿no? Los que necesiten, ¿no? Vamos a comenzar entonces con el 20. El 20 lo vamos a colocar, digamos, acá. 20. Es el mayor. Ahora, por la condición dice que 2 consecutivos no deben estar unidos por un segmento. Pero esta casilla está unida por un segmento con esta casilla y con esta casilla y también con esta casilla y con esta casilla. Es decir, el 19, que es consecutivo al 20, no podría colocarlo donde están las check.
Tendría que colocarlo necesariamente en esta casilla, 19. Entonces ya está 20 con 19. De igual forma, si eso es 19, no podría colocar donde están las check, no podría colocar el 18, porque 18 es consecutivo al 19, ¿no? Entonces el 18 no lo voy a colocar, pero sí podría colocar el 17, ¿sí? Entonces aquí voy a colocar el 17. Pero si aquí va el 17, entonces el 16 no podría colocarlo donde están las check, es decir, no puedo colocarlo aquí, tampoco lo puedo colocar acá, ¿cierto? El 16 tendría que ir necesariamente en esta casilla, aquí, ¿sí? El 16. Entonces el 16 lo vamos a colocar acá. Ya, me faltan solamente 2 casillas. Chicos, siguiendo la idea, ¿qué valores colocamos en las casillas que me quedan? A ver, chicos, ideas. ¿Qué valores colocamos en las casillas que nos están quedando vacías? Entonces 18. Ajá, pero ojo, mira, el 18, pero el 18 no se puede colocar acá porque es vecino del 19, son consecutivos y consecutivos no pueden estar unidos por una línea. En ningún círculo podría ser 18, En ¿no? ninguna va el 18, en ninguna puede ir, ¿sí? El 18 recuerda que es consecutivo del 19, entonces no puede ir ni acá, tampoco puede ir acá, ¿cierto? Ni acá podría ir 18. Entonces, ¿qué valores colocamos en las casillas que están En, vacías? en la casilla que está vacía que conecta con el 16 y el 17, ¿podría ser 14? 14, esta. Sí, Claro, porque 15 no podría ser, ¿no? 15 no hay forma de colocar claro. el 15. El 14 sí, caballero nada más, ¿no? Si no funciona con el 15, el 14. Y entonces, Y jóvenes, en si la aquí otra es el entonces 14, podría ser 13. el 13, claro. El 15 no hay forma de colocarlo, no hay manera. Entonces aquí sí o sí el 13, no hay de otra. Por lo tanto, lo que están pidiendo es el mayor valor que pueden tomar la suma de los números escritos en los 6 círculos del gráfico. Estos son los mayores, ¿no? Es decir, lo que están pidiendo es la suma, hay que sumar ahí. Sería 20 más 19 más 17 más 16 más 14 más 13. ¿Y esos jóvenes cuánto les sale? 99. 99. Y esa es la respuesta, ¿sí? Mira, eso es lo mismo, solo que en limpio. Es lo mismo. Esos son los valores, ¿no? Por lo tanto, la respuesta sería la clave dedo, la clave cero. Muy bien, chicos. Esa es la idea. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de la interpretación, la condición. En esos problemas hay que tener mucho cuidado con la condición que nos dan, ¿no? Para poder hacer la distribución. Vamos a ver la siguiente. Un jardinero tiene la tarea de plantar 12 árboles alrededor de un parque con forma hexagonal, tal como muestra la figura. Mira, esta es la figura. Donde cada círculo representa un árbol. Los 12 árboles son diferentes entre sí y sus costos son 10 soles, 20 soles, 30 soles, etcétera, hasta 120 soles respectivamente. El jardinero debe plantar los árboles de tal manera que la suma de los costos de los 3 árboles plantados en cada uno de los 6 lados del parque sea la misma y lo mínimo posible. Calcular dicha suma. ¿Cuál es la condición entonces? Que vas a plantar aquí árboles de forma tal que la suma de los costos en cada lado debe de ser lo mismo. O sea, el costo de esos 3 debe sumar igual que el costo de estos 3.
e igual que el costo de estos tres, e igual que el costo de esos tres, igual que estos tres, igual que estos tres. Esa es la condición, ¿sí? Los costos en cada fila o en cada lado del hexágono debe de sumar lo mismo. Y además, ojo, una condición importante, también debe de ser lo mínimo posible, el menor costo, menor costo. Pero sabemos que los costos varían desde 10 soles hasta 120 soles. Entonces, mira, vamos a considerar lo siguiente. Hay un criterio. ¿Cuál es el criterio? Observa aquí. Voy a considerar, vamos a hallar la suma. Vamos a hallar la suma. Por lo tanto, la suma de los costos de los tres árboles plantados en esa fila va a ser ese. De igual forma, en cada lado del hexágono. Entonces, ¿cuál es la idea? Como me están pidiendo que la suma sea lo mínimo posible, ¿qué vamos a hacer? En las intersecciones de los lados, es decir, como tú puedes ver aquí, esta fila de acá se intersecta con esta. ¿Dónde se intersecta? Acá. Acá, ¿verdad? Se intersecta. Esta fila de aquí se intersecta con esta. ¿Dónde se intersecta? Se intersecta en esta posición. Con esta fila se intersecta aquí. De igual forma ocurre en las demás esquinas. Es decir, esta fila con esta fila de acá se intersecta en esta casilla. Esta fila con esta fila se intersecta acá. Y esta fila con esta fila de aquí se intersecta acá. Lo mismo esta fila con esta fila se intersecta acá. Es decir, las intersecciones se van a dar en las esquinas del hexágono, en los vértices del hexágono. Ahí se dan las intersecciones. Entonces, como me están pidiendo que la suma sea lo mínimo posible, en las intersecciones voy a colocar los menores costos. En las intersecciones colocaré los menores costos. Ese sería el criterio. Profesora, y si me pidieran que sea lo máximo posible, colocaría en las intersecciones los mayores costos, ¿sí? Pero en este caso voy a colocar o considerar los menores costos en las intersecciones. Vamos a encontrar entonces el valor de S. Atención ahí, mira. Entonces, en las intersecciones le colocamos A, B, C, D, E y F. Entonces, como voy a considerar los menores costos, podría pensar en colocar 10, 20, 30, 40, 50 y 60, ¿cierto? Para A, B, C, D, E y F, ¿no? Los menores costos, ¿cierto? Pero observa aquí lo siguiente. Cuando nosotros hagamos la suma, ¿verdad? Observa aquí. Si tú haces la suma, esto es S, ¿no? Esto es S. Él también es S, 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 S y S. Pero tú cuando consideras esta S y esta S, estás contando dos veces esta casilla. Cuando tú consideras esta S y esta S, estás considerando dos veces esta casilla. Es decir, los valores de las casillas en los vértices del hexágono lo estamos considerando dos veces. Cuando hagamos entonces la suma, tendríamos 6S es igual a la suma de todos los costos a distribuir, que sería 10 más 20 hasta el 120, más lo que estamos repitiendo en las esquinas, ¿cierto? Aquí, ojo, aquí ya estamos considerando una vez A, una vez B, una vez C, una vez D, una vez E y una vez F, ¿sí? Pero como yo estoy considerando dos veces en la suma, me falta una vez más. Por eso considero más A, más B, más C, más D, más E, más F, ¿sí? Ahora, como dijimos, eso tiene que ser lo menor posible, pero observa aquí. Si nosotros consideramos para A, B, C, D, E y F del 10 al 60, tendríamos lo siguiente, mira. Si A más B más C más D
más E más F fuera 10 más 20, los menores, ¿no? Más 30, más 40, más 50, más 60. ¿Cuánto te suma ello? A ver, chicos, hagan la suma. ¿Eso cuánto te sale? 210. 600, 210. 210, 210. Ya, entonces observa aquí, esto es 210. ¿Ya? Pero observa aquí lo siguiente. 6 por ese sería la suma del 10 al 120. Todo eso sumado con 210, ¿no? Entonces, 6 por ese sería el primero más el último, ¿no? 10 más 120, eso es 130, entre 2 por el número de términos que son 12, ¿no? Del 10 al 120 son 12 términos por 12. Sacamos mitad, mitad 6, sería 130 por 6, ¿no? Y eso es 780. 780 más 210, esos jóvenes, ¿a qué es igual? $780 más 210, ¿no? Estamos sumando toda la parte de aquí. 970. 990, muy bien. Y de aquí sacamos S, ¿cierto? Entonces, S aquí es igual. De ahí despeja S. ¿Cuánto te sale S? 990 entre 6. 175. 165, 65. muy bien. Chicos, miren, S vale 165, pero puede ser S 165. Si todos los valores son múltiplos de 10, la suma de tres valores múltiplos de 10 me puede salir 165. No. No puede ser. Entonces, no puede ser los valores 10, 20, 30, 40, 50, 60. Cumple que son los menores posibles, pero no puedo tomarlo porque la suma no me va a salir una cantidad múltiplo de 10 me tendría que salir, ¿no? Entonces no me sale. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a cambiar, vamos a cambiar. El último valor, el 60, lo voy a cambiar. ¿Qué pasaría si fuera 70, 80, 90? Si fuera 70 no me sale, porque si fuera 70, eso se convierte en 1000, y 1000 no es divisible de 6. Si fuera 80, esto se convertiría en 20 más, ¿sí? Sería 1010, tampoco va a funcionar. Si fuera 90, ahí me va a funcionar. Observa aquí. Entonces voy a colocar 10, 20, esto sí va, 30, 40, 50 y 90 en lugar de 60. Me hubiera gustado que sea 60, pero no funciona. 90 voy a colocarle. Ahí sí funciona. Y entonces la S, mira, nos va a salir así. 170. Ahora sí, ¿no? La suma de tres costos sí me puede dar 170. Es múltiplo de 10. Lo que nos están pidiendo es la suma. Entonces la suma sería 170. Por eso la clave ahí sería avión. Chicos, ¿hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, Miss. Ok, jóvenes. Vamos a ver la siguiente. Ya, atención, chicos, aquí. Priscila escribió un número en cada uno de los círculos vacíos de la figura, de modo que la suma de estos 4 números sea igual a la suma de los 3 números conectados por la vía vertical e igual a la suma de los 3 números conectados por la línea horizontal. ¿Cuál es la suma de los 4 números que escribió Priscila? Bien, chicos, entonces solamente nos dicen que escribe un número en cada una de las casillas, ¿no? Hay una condición. La suma de estos 4 números
es igual a la suma de los tres números conectados por la línea vertical, es decir, se refiere a esta línea, ¿no? E igual a la suma de los tres números conectados por la línea horizontal, es decir, voy a colocar aquí números de forma tal que la suma de estos 4 debe ser igual a la suma de estos 3 e igual a la suma de estos 3. Lo que está pidiendo es la suma de los 4 números escritos por Priscila aquí. Bien, entonces observa aquí. Voy a colocarle letras y vamos a plantear ecuaciones. Supongamos que en esa casilla sea A, B, C y D. ¿Cuál es la condición? Que A más B más C más D es igual a A más 2020 más C e igual a B más 2020 más D, ¿cierto? Y de aquí, igualando cada ecuación, obtenemos las letras. Observa aquí, si igualamos esta con esta, se cancela el A y el C, ¿no? El A y el C. Y obtenemos B con D, ¿cierto? Al igualar esta ecuación aquí, si consideramos esta ecuación, te sale entonces B más D. Entonces voy a colocar aquí, al igualar estas dos expresiones, al igualar estas dos, obtenemos entonces B más D. B más D sería entonces 2020. De igual forma, si nosotros igualamos esta expresión con la de aquí, trabajamos esta ecuación, entonces se cancela, perdón, sería la primera con la última, ¿no? Si consideramos la primera con la última, ahí se va a cancelar B con D. Y entonces me va a salir A con C. Esta con esta, ¿no? Por lo tanto, de ahí obtenemos A más C. Y A más C es igual a 2020. Como me están pidiendo la suma de los 4, o sea, A, B, C y D, hacemos la suma y eso sería 4040. Por eso la clave ahí es casa. Chicos, ¿hasta ahí me siguen? Sí, Miss. Ok, chicos. Vamos a ver entonces la siguiente. Ya, entramos entonces al segundo tema que es cuadrados mágicos. Atención, chicos, aquí. Este tema es un poquito más amplio. Ya, atención. Un cuadrado mágico es un tablero compuesto por pequeñas casillas que forman un cuadrado. En cada casilla se coloca un número entero de tal manera que la suma de los números escritos en cada fila, en cada columna y en sus dos diagonales principales tiene un mismo valor llamado suma mágica o constante mágica. Ahora, hay tipos de cuadrado mágico. Pueden ser de tipo aditivo o aritmético o podrían ser de tipo multiplicativo. Vamos a comenzar entonces con los aditivos. Revisemos entonces algunas propiedades de los aditivos de orden 3. Por ejemplo, nos piden escribir los números enteros del 1 al 9 en un tablero de 3 por 3, de modo que la suma de los tres números escritos en las filas, en las columnas y en las diagonales sea lo mismo. Lo primero que tenemos que hacer entonces es encontrar la suma mágica. Por lo tanto, por la condición, en las filas, la suma debe de ser lo mismo, digamos S, de igual forma en las columnas. Pero como sabemos qué números se van a distribuir, podemos encontrar S. Por lo tanto, planteamos 3S es igual a la suma de todos los números que se van a distribuir, es decir, 9 por 10 sobre 2, ¿no? Es una formulita para calcular la suma de los primeros números naturales, donde 9 es el número de sumandos, ¿no? Número de términos que vas a sumar. Eso sería 45. De ahí entonces S vale 15.
Bien, como ya conocemos la suma mágica, vamos a proceder a hacer la distribución. Para eso vamos a aplicar el siguiente método. Vamos a considerar un cuadradito en la parte externa de cada lado, de esta manera. A continuación vamos a colocar en forma consecutiva los números del 1 al 9, pero voy a considerar las diagonales. Podría comenzar en cualquier casilla externa, en cualquiera. Vamos a comenzar aquí. Como puedes ver ahí, vamos a distribuir los números en forma consecutiva. Lo que vamos a hacer ahora es ingresar los valores que están en las casillas externas en nuestro cuadrado mágico, como un reflejo. Observa aquí. Ya, eso es lo que tenemos, ¿no? Es lo que tenemos. Vamos a ingresar los valores de los cuadrados externos dentro de nuestro cuadrado. El 3 en esta posición, el 1 en esta posición, el 9 aquí, el 7 en esa posición, y ya tendríamos nuestro cuadrado mágico. Y podemos verificar que la suma, tanto en filas, tanto en columna, tanto en las diagonales principales, es 15. Ahora, de ahí podemos nosotros observar algunas propiedades, que no es casualidad lo que se puede ver en ese ejemplo. Bien, primera propiedad. Si este es 9 y este es 3, hay una relación con estas dos casillas y esta. 9 más 3, 12, entre 2, 6. Es una propiedad. O sea, la de aquí se obtiene como A más B sobre 2. Entonces ocurre lo mismo con las demás esquinas. Es decir, la de aquí se obtendría como C más D sobre 2. Y también en el centro, observa aquí, 9 más 1 sobre 2 te da 5, ¿no? Igual aquí, eso no es casualidad, es una propiedad. A más D sobre 2 es el centro. También podría ser C más B sobre 2, el centro, ¿no? Son iguales. Entonces acá lo que te estaba comentando, esto es C más D sobre 2. En las demás esquinas ocurre igual. A más C sobre 2 y aquí sería B más D sobre 2. Eso funciona para cualquier cuadrado mágico de orden 3. Ahora, a esas propiedades que te estoy mencionando, vamos a adicionarle una más. Aquí. Hay una bien conocida también que te dice lo siguiente. Si nosotros tenemos un cuadrado mágico de orden 3 y digamos que la casilla central es X, la suma mágica siempre es el triple. Hay una relación con la suma mágica y la casilla central. Entonces también esta propiedad. Vamos a ver un ejemplo, chicos. En la figura se muestra un cuadrado mágico aditivo de 3 por 3. Hallar el valor de P más R más E más S más M. Bien, aquí podrías pensar en utilizar la definición o tal vez alguna de las propiedades mencionadas en la parte anterior, ¿no? La idea es buscar el camino más corto. P más R más E más S más M. ¿Qué cosa podríamos plantear ahí? ¿Semisuma? La semisuma, claro, podríamos empezar por encontrar R, ¿no? Podría ser R, ¿sí? R. Entonces podríamos decir R más 60, ¿no? Por la propiedad R más 60 entre 2, eso nos da 35. De ahí sacas R, ¿no? Es decir, R sería 70 menos 60, eso es 10, ya tienes R. Ya está. ¿Qué más podríamos decir?
podríamos obtener E, ¿no? Con la definición, igual a esta diagonal con esta columna, aunque ahí nos faltaría el P, ¿no? Ahí nos faltaría el P. Ah, ya, podríamos utilizar, mira, por la definición, ¿eh? Esta fila con esta columna, podría ser, ¿cierto? Y te das cuenta que ahí tendrías 65 más 35 es igual a E más 60, porque la S se va a cancelar, ¿no? Sí, yo tendría 65 más 35 más S es igual a 60 más E más S. La S se cancela. Por eso tendrías 65 más 35 es igual a E más 60. De ahí sacas E, ¿sí? Ajá. Entonces 60 lo mandas a restar, tendrías 5 más 35, 40. O sea, E vale 40, ¿sí? E vale 40. Ahora, si E vale 40, ya tendrías la suma mágica, ¿cierto? La suma mágica sería entonces el triple de E por la propiedad, ¿no? Sería 120. Ya tienes la suma mágica, ¿sí? Ajá. Chicos, entonces, mira, de ahí ya tendríamos, ¿verdad que tenemos ya P más M, ¿no? P más M ya lo tenemos. Nos falta el S, nos faltaría el S. Pero de ahí sale el S, ¿no? Porque en esta fila la suma tiene que ser 120, ¿no? Como ya tienes el E que vale 40, ¿cuánto valdría ese, jóvenes? En esta fila, la suma es 120. El E vale 40. 40 más 60, 100. Ese tendría que ser ¿cuánto? A ver, chicos, aquí en esta fila, la suma debe de ser 120. Ya tienes E, E vale 40. ¿Cuánto vale ese? Chicos, ¿están ahí? ¿Me escuchan? A ver, jóvenes, miren, E vale 40, ¿sí? E vale 40. La suma aquí debe ser 120, ¿cierto? 120. Como E vale 40, 20. sería, claro, eso es 20, 20. Entonces, el S vale 20, ¿sí? 20. S vale 20, ya está 20, 20. Ahora, también recuerda que ya tenemos R. R vale 10, ¿cierto? R vale 10. Ya tienes R, tienes E, tienes S. Y P y M también ya lo tienes, porque observa aquí, ¿no? Lo que no me están pidiendo es P más M más R más E más S. Eso me están pidiendo, ¿cierto? Pero ya tienes R. R que vale 10, reemplazo. Ya tienes E, 40. Tienes S, 20. Y P más M sería lo que le falta a 60 para 120, porque esta columna también suma 120, ¿no? Como esto vale 60, P más M debe ser 60. Es decir, jóvenes, la suma sería, ¿cuánto? 130, ¿cierto? Y ya está, se acabó. Entonces ahora es limpio, mira. Lo mismo, otra idea podría ser aplicando propiedades acá de otra manera, pero la idea es que lleguemos a la misma respuesta, ¿no? De ahí saca R, trabaja con esa, iguala esa fila y esa columna y obtiene M, M15. De ahí E va a ser igual a 15 más 65 sobre 2, ¿cierto? Porque recuerda también ahí por la propiedad, como ya tienes M, 65 más M sobre 2 te da E, ¿no? Por eso E vale 40. Entonces ya tienes la constante mágica que es 120. De ahí, como ya tienes R, y como la suma debe ser 120, entonces P tiene que ser 45. Es igual aquí, ¿no? La suma tiene que ser 120, entonces
Como él vale 65 y el 35, ese tiene que ser 20, ¿no? Igual, entonces también. Por lo tanto, la clave ahí sería avión. Dos caminos un poco diferentes, pero llegamos a la misma respuesta. Chicos, ¿hasta ahí me siguen? A ver, Sí, chicos, Miss. pulgares arriba, por favor. Pulgares arriba si me están siguiendo hasta ahí. Ajá. Ok, chicos. Ok, jóvenes. Ok, gracias por la confirmación. Seguimos entonces, seguimos. Ya, atención. Seguimos entonces con cuadrado mágico, pero multiplicativo de orden 3. En este caso, entonces, se va a cumplir que la multiplicación de los valores en fila, columna, diagonales, la multiplicación debe ser constante. Al producto mágico le vamos a llamar P. Por ejemplo, en cada una de las casillas vacías de la cuadrícula, de esta cuadrícula, de esa cuadrícula, escriba un número distinto de 0, tal que el producto de 3 números escritos en la misma fila, columna o diagonal sea lo mismo. Halle el número que debe ser escrito en la casilla sombreada. ¿Ya? Este de aquí entonces sería nuestro objetivo. Bien, aquí entonces vamos a considerar algunas propiedades. Atención, chicos, aquí. Miren. Propiedad. Si ese es mi cuadrado mágico multiplicativo de orden 3, entonces hay una relación con esa esquina y el número que va en esas casillas. Cuando era aditivo, este de aquí era la semisuma de ambos, ¿cierto? Pero como estamos en uno multiplicativo, se cumple de que x al cuadrado es a por b, ¿sí? X al cuadrado es a por b. Y si este de aquí le llamamos y, el centro, y aquí le llamamos c y d, de igual forma, y cuadrado es c por d. Y cuadrado es c por d. Dos propiedades. Ahora, aquí también le podríamos agregar lo siguiente. Hay otra propiedad. Vamos a colocarle aquí una tercera. El producto mágico va a ser la casilla central al cubo. Aquí al cubo. Esto es el producto mágico. Cuando era aditivo, la suma mágica era el triple del centro, ¿no? Pero como es multiplicativo, es el cubo del centro, ¿sí? El cubo del centro. También podemos aplicar esa propiedad. Bien, chicos, entonces, siguiendo la idea, propiedades o la definición, ¿cómo hacemos para encontrar el valor en la casilla sombreada? Bien, vamos a ver aquí. Atención. A esa casilla le vamos a llamar A. Entonces, por la definición, la multiplicación de 12 con 6 es igual a la multiplicación de A con 3, ¿cierto? Y de ahí A sale 24. Por lo tanto, la clave sería dedo. Utilizando nada más la definición, ¿no? Salió en un paso. A vale 24. Chicos, hasta ahí estamos de acuerdo. A ver, jóvenes, hasta ahí, hasta ahí. Sí, Miss. Ajá, ok, chicos. Ok, jóvenes. Ok, ok, entonces seguimos. Ya, vamos con la siguiente.
Vamos a ver ahora los cuadrados mágicos de orden 4. Atención ahí, porque tiene también un método para hacer la distribución cuando me dan los valores. Escribir los números enteros desde el 1 hasta el 16 en el siguiente tablero de 4×4, de modo que la suma de los 4 números escritos en filas, columnas y en las diagonales debe ser lo mismo. Primero entonces hallamos la suma mágica. Entonces, trabajamos así como hicimos con el tablero de 3×3, ¿no? La suma en filas y en columnas es S. Entonces, 4S debe ser igual a la suma de los números que se van a distribuir, que es del 1 al 16. Pero esta suma, como es la suma de los primeros naturales, sería 16 por 17 sobre 2. Eso es 136, igual a 4S. De aquí, S es 34. Como ya tenemos la suma mágica, ahora vamos a ver cómo hacemos la distribución. Bien, ese es el método, chicos. Es una forma práctica. Escribimos los números de forma consecutiva y luego intercambiamos las posiciones de algunos de ellos de la siguiente manera. Atención aquí. Consecutivamente hasta el 16. A continuación, vamos a intercambiar los vértices opuestos. O sea, el 1 con el 16 y también el 13 con el 4. Luego, de igual forma, intercambiamos. Fíjate que aquí tenés una cuadrícula central de 2×2. De igual forma, intercambia el 6 con el 11 y el 10 con el 7. De la siguiente manera. El 1 con el 16, el 4 con el 13, el 6 con el 11, el 10 con el 7. Y ahora sí verifica, suma todas las filas, suma cada columna, suma cada diagonal principal y observa que la suma es 34, es decir, ya es mágico. ¿Está bien? Ya es mágico. Ahora, aquí también se pueden apreciar algunas propiedades en este ejemplo y eso no es casualidad. Bien. Primera propiedad. La suma mágica es la suma de los vértices, de las esquinas, A, B, C y D. De igual forma también la suma mágica es Z, M, W y N. De igual forma, S es igual a X más Y más P más Q. También eso es S. De igual forma, S es la suma de los 4 valores en el centro. También eso es S. Voy a colocarlo acá. S también es igual a D más E más F más G. ¿Sí? De igual forma, S es igual a X más Y más T más Q también. Vamos a ver ahora los cuadrados mágicos de orden 5. Orden 5. Escribir los números enteros desde el 1 hasta el 25 en el siguiente tablero de 5×5, de modo que la suma de los números escritos en filas, columnas y en las diagonales sea lo mismo, o sea que sea mágico, ¿no? Procedemos entonces, como hemos hecho en los ejemplos anteriores, tendríamos entonces S en cada fila y en cada columna. Hacemos la suma, sería 5S igual a la suma de los números desde el 1 hasta el 25.
Eso es 25 por 26 sobre 2, que es 325. De ahí despejamos eso. Ese es 65. Ya. Como ya tenemos la suma mágica, ahora vamos a hacer la distribución. En esta parte, jóvenes, la distribución se hace parecida al cuadrado mágico de orden 3. Debemos agregarle cuadraditos en la parte externa de cada lado del cuadrado, de la siguiente manera. Vamos a agregarle 3 cuadraditos y no uno, como hicimos en el cuadrado mágico de 3 por 3. Ahora agregamos 3 cuadraditos en la parte externa. Y de igual forma hay que distribuirlo en las diagonales en forma consecutiva. Comenzamos ahí, pero ojo, ojo, podríamos haber comenzado también aquí, o aquí, o aquí, ¿sí? Pero en este caso voy a comenzar acá. En forma consecutiva. Ya está. A continuación, vamos a ingresar los valores en los casilleros externos para colocarlos en nuestro cuadrado mágico de la siguiente manera. Eso es lo que se tiene hasta ahí. Ahora vamos a ingresar esos valores en el interior, como un reflejo. Bien, chicos, entonces ese sería ya nuestro cuadrado y puedes verificar que efectivamente la suma en filas, en columnas y en las diagonales principales te sale 65, ¿no? Que era nuestra suma mágica. ¿Qué propiedad podemos desprender a partir de ese ejemplo? Atención, chicos, ahí. El término central se puede encontrar como la suma de los valores en las esquinas dividido entre 4. Eso es el término central. De igual forma, fíjate en esta cuadrícula de 3 por 3, el término central es la suma de las esquinas, G más I más Q más S, sobre 4, ¿no? Eso es entonces también el término central. Bien, chicos, vamos a revisar ahora, considerando las propiedades, la definición, los ejemplos, los ejercicios del 5 al 8. Vamos con la 5. En las casillas vacías se debe escribir números de modo que se obtenga un cuadrado mágico aditivo de orden 4, es decir, la suma de los números escritos en cada fila, columna y diagonal sea la misma. Además, la suma de los números que se encuentran en las 4 casillas centrales sea la misma que la constante mágica del cuadrado inicial. Indique la suma de los números que se deben escribir en las casillas sombreadas. Bien, chicos, entonces lo que vamos a hacer aquí es aplicar la definición. Hay que aplicar la definición. No me están dando los valores que se van a distribuir, ¿cierto? Cuando me den los valores que yo voy a distribuir, ahí se puede aplicar otra técnica, pero como no me dicen, hay que entonces utilizar propiedades o la definición para encontrar los valores en las casillas. Entonces, observa aquí. Trabajamos esa fila con esa columna, ¿verdad? Que al sumar, al comparar,
la suma de los números en esta fila con la suma de los números en esta columna, esto se cancela y entonces tendrías 4 más 6 más 7, que es 17, es igual a 8 más 7 más este valor. Pero como es 17, acá tendría que ser 2, ¿cierto? 2. Ya está. Ya tienes 2 ahí. Ahora, también podrías indicar lo siguiente. Podrías trabajar esta columna con esta diagonal, ¿no? ¿Verdad? Porque tú tienes en esta diagonal 7 más 4 más el valor en esta casilla es igual a 2 más 6 más 10 más esta casilla, pero como esta columna y esta diagonal van a coincidir aquí, esta casilla se cancela. Tendrías 2 más 6 más 10 es 7 más 4 más el valor de esta casilla, es decir, acá tendrías 18. Como aquí tienes 11, aquí tendría que ser entonces 7. Entonces, aquí tendría que ser 7. Bien, pero observa que ya tienes entonces esta fila completa. Por lo tanto, ya tienes la suma. 10 más 7 más 6 más 5. 17 más 11. Eso es 28, ¿no? Entonces, la suma mágica es 28. 28. Por lo tanto, ya podrías encontrar este valor, ¿sí? Y también este valor. Recuerda que aquí es una propiedad, acá lo dice, pero es una propiedad de los cuadrados mágicos de 4 por 4. La suma de los valores en esta cuadrícula de 2 por 2 coincide con la constante mágica, que es 28, ¿no? Es decir, ya podríamos encontrar esta casilla. Acá tienes 11, 11 más 6, 17. Para 28 ya podrías encontrar esta casilla. Entonces la suma es 28. Aquí entonces tendríamos 10, ¿no? Ya se puede completar entonces las demás casillas. Aquí entonces lo que nos interesa para obtener esta, ¿no? 11. Por lo tanto, como es 28, aquí sería entonces ¿cuánto? Tendría 17 más 4, 21. Para 28 sería 7. Claro, y este es 2 porque la suma aquí también es 28. Como ya tenemos 8, 11 y 7, tendría que ser 2, ¿no? Y aquí tiene que ser entonces 7. Por lo tanto, nos están pidiendo la suma de los números en las casillas sombreadas. Sería 2 más 2 más 7, ¿no? Eso es 11. Por eso la clave es casa. Chicos, ¿hasta ahí me siguen? A ver, jóvenes, ¿hasta ahí? A ver, chicos, ¿me escuchan? Ajá. A ver, chicos, ustedes son 17, ¿no? Bueno, sin contar conmigo serían 16, me parece. 16. Ya, y los demás chicos, solamente uno me ha confirmado, que es Carlos. Y los demás, a ver, ¿qué pasó con Castillo, Jennifer, Ibarra, Andrea, López, Huber, Alfaro, Ítalo? ¿Qué pasó con Guamán, Anthony, Mendoza, Aarón, Peña, Estefano? ¿Qué pasó con Mendoza, Aarón, Lozada, Mario, López, Huber, Ibarra, Andrea, Contreras, Jauregui, Cabrejo, García, Basalar, Flavio, Aróstegui, Alzamora, Ramírez, Alcántara, Quispe, Adrián? Chicos, ¿me están entendiendo, jóvenes? ¿Me están siguiendo?
Sí, Miss. Ajá. Ok, chicos, les agradezco lo que están confirmando, ¿sí? Les agradezco. Ya. Seguimos entonces, ¿sí? Seguimos. Ya, vamos. En la 6, ¿cuál es tu clave? A ver si lo puedes compartir en el chat. ¿Qué te salió en la 6? ¿La A? La A. Ajá, vamos a ver. Vamos a ver, chicos, ahorita les voy a indicar. A ver, por favor, jóvenes, para ver cómo está ese nivel, a ver, por favor, confirmen si les sale la A por el chat, si no pueden abrir micro. A ver, chicos, confirmen qué les sale en la 6. A ver, chicos, ¿qué les sale en la 6? Su compañero dice A. A ver qué dice el resto. ¿Sale A o no? Por el chat pueden trabajar ahí, pueden participar por el chat. O si no, abran micro. Chicos, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Sí, Miss, sí se lo escucha. Se escucha. Ok. Bueno, ¿no quieren participar, chicos? O se han ido a tomar un cafecito por ahí. Tal vez están conectados, pero no están. Puede ser. Ya, vamos a ver. Vamos a ver, chicos, miren. La siguiente cuadrícula muestra dos cuadrados mágicos aditivos que tienen un casillero en común. En el cuadrado mágico de orden 4 se escribieron algunos términos de la sucesión, 5, 8, 11, etcétera, hasta 50. En el cuadrado mágico de orden 3 solo se ubicó el término central. Determine el valor de m más p más q. Mira, ¿cuál es la idea para encontrar m más p más q? Primero, para trabajar en este cuadrado mágico hay que encontrar sí o sí esta casilla. Es decir, debemos de comenzar trabajando en ese cuadrado mágico de 4 por 4. Ahora, tenemos acá un dato, que los valores que vas a distribuir van del 5 al 50. Es una progresión aritmética de razón 3, ¿cierto? Entonces podemos utilizar el método empleado en el ejemplo. ¿Cómo se distribuye? ¿Sí? Ahora, ¿te acuerdas que se empezaba en una esquina? En este caso sería 5, 8, 11, etcétera, ¿no? Y al final intercambiaban los vértices, ¿cierto? Entonces, para que el 5 esté aquí, siguiendo ese método, es porque el 5 ha iniciado acá, ¿cierto? Vamos a ver. Entonces, tendríamos así, ¿no? Vamos a ver acá. Voy a trabajar solamente el cuadrado de 4 por 4. El de 4 por 4. Entonces, el 5 ha iniciado acá, ¿no? 5. Luego sigue 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47 y 50. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto en el ejemplo, ¿verdad que esta casilla se intercambia con la de acá, ¿no? 5 y 50. Entonces, el 5 debe de ir acá, ¿sí? El 5 debe de ir acá, acá va el 5. Aquí debe ir el 50. En esta casilla debe de ir el 41. En esta casilla el 14.
Lo mismo ocurre con el 20 y el 35, ¿cierto? Entonces, aquí tiene que ir 35 y aquí 20, ¿cierto? Esos dos se intercambian. De igual forma, esos dos también van a intercambiarse. Ahora, vamos a ver si coincide estos valores en el cuadrado mágico que yo he conseguido aquí, ¿no? A ver, 50, 8, 11. Efectivamente, ¿no? 50, 8 y 11. 5 en esa esquina, ahí está 5. Entonces, por la forma que tiene, sería esta la distribución. Jóvenes, M, ¿cuánto valdría entonces? M, ¿qué vale M? El M sería 14, ¿cierto? M vale 14. Y lo que nos interesa a nosotros, que es esa esquina, es 41. Entonces, aquí sería 41. Entonces, ya tienes esa esquina de acá, ¿cierto? 41. Ahora vamos a trabajar PQ. Observa aquí. Ya, esos son los valores. Por lo tanto, es lo que hemos obtenido ahí, ¿no? Entonces ya tenemos esa esquina que nos interesa, que es 41. Acá es 41. Para trabajar P y Q. Por lo tanto, ahí podemos trabajar con la propiedad, porque ya tenemos la casilla central. Podemos conocer entonces la suma mágica en el cuadrado de 3 por 3, ¿cierto? Pero observa aquí. 43 es 41 más x sobre 2, es decir, x vale 45. Ya tienes x. Y entonces ya tendrías P más Q, ¿cierto? P más Q es el doble de X. P más Q sería 90, ¿cierto? P más Q es 90, ya está. Ahora sí, hacemos la suma. M más P más Q. Y eso es 104. Muy bien, entonces la persona que ha respondido. Y espero que a los demás también le haya salido la misma clave, chicos. Espero. Por eso ahí la clave es avión. Chicos, hasta ahí estamos de acuerdo. A ver, jóvenes, participen, por favor, chicos, no me dejen hablando sola. A ver, chicos, hasta ahí estamos de acuerdo. Pulgares arriba, por favor. Ajá, muy bien, chicos, gracias. Gracias, Andrea, Jennifer, Anthony, Estefano. Bien, chicos, seguimos. Vamos con la siguiente, 7. Fernando propone un reto a su hermano Matías, encontrar la suma de A, B, C, D y E de la figura mostrada. Esa es la figura. Construida con 3 cuadrados mágicos aditivos de 3 por 3. Se sabe que 3B cuadrado es igual a D y la constante mágica del cuadrado mágico central es 105. Si Matías respondió correctamente, ¿qué respuesta dio? Considere que los 3 cuadrados mágicos están construidos con valores enteros. Ajá, bien, chicos. ¿Cuál es tu clave en este ejercicio? ¿Qué te salió? La A. La A. Vamos a ver, 175, ¿no? Vamos a ver. A ver, chicos, miren. ¿Verdad que por la propiedad B más D es igual a 2 veces el centro? ¿Sí? B más D es 2C. Y por dato, la constante mágica del cuadrado mágico central es 105. Es decir, el centro debe de ser 35, ¿no? Recuerda que si la constante mágica es 105, el centro debe de ser su tercera parte, ¿no? Por la propiedad. Entonces, C debe de ser 35. Y como C vale 35, al reemplazar tendríamos que B más D es 70. B más D es 70. Por otro lado, 3B cuadrado es igual a D. Tendríamos dos ecuaciones con dos incógnitas. Podemos encontrar B y D.
Bien, entonces al reemplazar el valor de d, que es 3b cuadrado, tendríamos 3b cuadrado más b menos 70 igual a 0. Esto lo podemos factorizar por aspa simple y tendríamos 3b menos 14 por b más 5. Y de aquí, al igualar a 0, obtenemos dos valores para b. B podría ser menos 5 o podría ser 14 tercios, ¿cierto? De aquí. B podría ser menos 5 o B podría ser 14 tercios, igualándolo a 0, ¿cierto? Porque recuerda que esto es 0. Pero tenemos un dato ahí. Dice que los cuadrados mágicos están construidos con valores enteros. Entonces descartamos que sea 14 tercios. Tiene que ser menos 5. Y si B vale menos 5, entonces como la suma con D es 70, D tiene que ser 75. Entonces ya tenemos B y tenemos D. Ahora, también por propiedad sabemos de que A más C es 2 veces B en el cuadrado mágico rojo, ¿no? A más C es 2 veces B. Pero como ya tenemos el valor de B, entonces reemplazamos. Y también tenemos, ojo, el valor de D, ¿no? Tenemos B y tenemos D, también tenemos C, ¿sí? Tenemos C también. Reemplazamos y obtenemos A. A sería menos 45. De igual forma, en el cuadrado mágico verde, sabemos que E más C es 2D. Reemplazamos C y D, y entonces E vale 115. Entonces ya tienes las letras. Lo que te están pidiendo es la suma. La suma entonces sería 175, ¿no? Muy bien. El que respondió la clave A. Muy bien, chicos, muy bien. Vamos con la última. Por favor, consideren lo que está de rojo. Consideren lo que está de rojo. Hay que corregir ahí. En la figura mostrada, complete escribiendo con números enteros de tal manera que se obtengan dos cuadrados mágicos aditivos. Se refiere a esta figura, ¿no? Esa es la figura. Ya, de tal manera que se obtenga dos cuadrados mágicos aditivos, uno de 3 por 3 y el otro de 4 por 4. Además, el cuadrado de 4 por 4 debe tener todos los números pares desde el 2 hasta el 32, uno en cada casillero y sin repeticiones. Calcule el valor de x más y menos z si el valor de m, n y p es el menor posible. M, n y p es el menor posible. Bien, chicos. Nuevamente aquí nos dan números para distribuir en el cuadrado mágico de 4 por 4. Entonces podemos aplicar la misma idea que vimos en el ejercicio 6, si mal no recuerdo, 6. Por lo tanto, jóvenes, vamos a considerar lo siguiente. Acá, recuerda que los valores son 2, 4, 6, 8, etcétera, hasta el 32, ¿cierto? Hasta el 32. Como aquí en esta casilla está el 2, según el método que hemos visto para hacer la distribución, el 2 tendría que comenzar acá, ¿no? Tendría que ser 2, 4, 6, 8, 10. Mira que coincide el 10, 10, luego acá sería 12, 14, 16, etcétera, ¿no? Luego se intercambian los vértices opuestos. ¿Está bien? Y efectivamente, mira, aquí era 8, ahora el 8 está acá, ¿no? Coincide esta casilla, esta casilla, esta casilla también y esta casilla. Por lo tanto, esa debe de ser la forma de distribuirlo, ¿no? Con esa idea entonces trabajamos M, N y P. Por lo tanto, jóvenes, de ahí, ¿cómo hemos llegado a esa distribución? Lo voy a colocar aquí. Tenemos nosotros nuestro cuadrado de 4 por 4.
Como comenzamos en 2, sería acá, ¿no? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, de 14, ojo, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Luego se intercambia este con este, ¿cierto? Vamos a colocar los valores que nos están quedando ahí. Tendríamos entonces aquí 32. Aquí sería 2. Aquí sería 26. Y aquí sería 8. Y no olvides también intercambiar los opuestos en la cuadrícula central de 2 por 2. Y nos queda esta forma, ¿no? Esta forma. Si comparamos entonces, ya tenemos el M. El M sería 4. El N sería 22. Y el P sería el 12, ¿no? P sería 12. Por lo tanto, ahí está M4, N22 y P vale 12. Como ya tenemos M, N y P, trabajamos ahora en este cuadrado mágico de 3 por 3. Nos están pidiendo el valor de X más Y menos Z. X más Y menos Z. Reemplazamos los valores obtenidos en el cuadrado de 4 por 4 y ahí trabajamos para encontrar X, Y y Z. Muy bien, chicos. Entonces, ¿verdad que se va a cumplir de que Z más 4 por la propiedad, Z más 4 es el doble de 12, ¿no? Es decir, Z debe de ser 20. Tú ya tienes Z. De igual forma también, como ya tienes Z igual a 20, también se va a cumplir de que Y más 4 es el doble del centro. Es decir, Y vale 40. También 40 más 20 es igual a 2 por X. ¿Sí? Recuerda que Y vale 40, ¿no? 40 más Z que vale 20, la suma de estos dos te da el doble de este, ¿no? 2X. Entonces X vale 30. Nos están pidiendo X más Y menos Z. Sería entonces 70 menos 20, ¿no? Eso entonces sería 50. Por eso la clave es ENAM. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta ahí? A ver, chicos, hasta ahí. Ajá, Andrea dice, todo ok hasta ahí, ¿no? Está manejable, ¿cierto? El tema, ¿no? Está manejable, no lo ven complicado, ¿no? Excelente, chicos. Excelente. Ya, entonces les voy a mostrar las claves de los propuestos. Ya. Tómenle foto, por favor, chicos, tómenle foto. Muy bien, chicos. Entonces, como hay un poquito de minutos todavía para terminar, tienen que hacer al menos una pregunta de la parte de propuestos. Como yo sé, chicos, que ustedes son bien activos y de hecho que están haciendo ya los propuestos, entonces no va a ser complicado lo que te voy a preguntar sobre los propuestos. A ver, un momentito, le voy a indicar lo que tienen que trabajar. Un momento, chicos. Un momento, por favor. Voy a descargar mi Word y de ahí vamos a ver qué problema pueden resolver
Parecido a lo que hemos trabajado hoy día. Miss, disculpe, tengo una consulta. Sí. ¿Cree que se podría resolver el problema 5 de los ejercicios propuestos? Disculpe. A ver, sí, voy a revisar, a ver. Muchas gracias. Ok. A ver, las 5, ¿no? A ver, vamos a revisar, chicos, un momentito. Estamos en la semana 6, ¿no? Sí. A ver, chicos, confirmen por favor si se ve. Les estoy mostrando un Word. Sí, Sí, Miss, sí se puede ver. ¿Sí se ve? Sí, Ok. maestra. Ok, chicos, miren lo que dice. En la siguiente cuadrícula escriba números enteros positivos, importante. En cada uno de los casilleros, la suma de los números escritos en fila, en cada fila y en cada columna debe de ser 14. No es un cuadrado mágico, ¿no? Halle la menor suma de los números en los casilleros sombreados. La única condición es que la suma en filas y en columnas debe de ser 14. Y lo que nos están pidiendo es la menor suma de los números en las casillas sombreadas. Entonces, vamos a colocarle letras. Aquí vamos a colocarle X, como esta es una de las casillas que nos piden. Podemos colocarle X en cualquiera de las sombreadas. Voy a colocarle aquí X. Como la condición es que la suma debe de ser 14 en fila y en columna, completamos cada una de las casillas. Aquí entonces sería 8 menos X, ¿no? Porque si tú sumas esta fila, 8 más 6, 14, más X menos X, la X se va y la suma es 14. En esta columna también debe de ser 14 la suma, pero 9 más 8 es 17. 17. Para que me dé 14 tendríamos que restarle un 3, ¿no? 17 menos 3 me da 14. Y como yo quiero que se cancele el X, le colocamos un más X, ¿no? Entonces, más X menos X se va. Y tendrías 17 menos 3, 14, menos X más X se va y la suma te da 14. De igual forma también entonces aquí, ¿no? Aquí en el centro colocamos 6 menos X, ¿no? Porque la suma en esta columna debe de ser 14. Entonces, de igual forma, en esta casilla, aquí la suma debe de ser 14, pero aquí ya tienes 8 menos 3, eso es 5. Entonces, aquí deberías de colocarle 9, 9 menos X, ¿no? Y ya tendrías que la suma es 14. Entonces, aquí de igual forma, tú tienes que aquí la suma es 9 más 6, 15, 15 menos X. Para que se cancele la X, X. Y para que del 15 baje al 14, le resto 1. Y ya está. Ahora sí, vamos a analizar. Recuerda esta parte que es importante para hacer este problema. Los valores en las casillas deben de ser números enteros positivos. Por lo tanto, jóvenes, ¿verdad que se debe de cumplir de que X menos 3, esta casilla, tiene que ser positiva? ¿Está bien? También 6 menos X debe de ser positivo. De aquí, X debe de ser mayor que 3. Y de aquí, X debe de ser menor que 6. Pero si X es mayor que 3 y menor que 6, entonces X podría ser 4 o X podría ser 5. Pero lo que nos están pidiendo es la menor suma de los números en las casillas sombreadas. Depende de X, ¿no? X tiene que tomar su menor valor, menor mínimo.
Por lo tanto, jóvenes, lo que están pidiendo sería el X, que es 4, más 4 menos 1, que es esta casilla, sería 3, más esta casilla, 6 menos 4, sería 2. Por lo tanto, sería 9, ¿no? Por eso la clave ahí es banco. Chicos, hasta ahí estamos de acuerdo. A ver, jóvenes, por favor, confirmen si me han escuchado. Sí, Miss, muchas gracias. Ok, listo, Sí, Miss. chicos. Muy bien, jóvenes. Ajá, ok, gracias, chicos, muchas gracias. Muy bien, jóvenes. Si no hubiera alguna pregunta hasta ahí. Bien, jóvenes, conmigo será entonces hasta la siguiente semana. Que tengan buenas noches, chicos. Nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense, chicos. Muchas gracias, Miss. Hasta luego, cuídense. Chao, Miss. Hasta Chao, luego, Miss. chicos. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego.